Listo, ¿no es cierto? Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes, las personas que nos acompañan en esta tarde. Hoy es un evento muy especial, nos sentimos muy contentos porque, pues como sabemos, por todos conocidos ya esta situación de la pandemia. Hace 2 años estábamos entrando en una etapa muy difícil para la vida de todos nosotros, que de una u otra manera nos afectó, pues, y nos trastocó el transcurso natural de nuestras actividades, de nuestra cotidianidad. Justamente a raíz de esta situación de pandemia fue que con el museo, de manera conjunta con la Casa Museo Guillermo León Valencia y la Fundación Coronador Tunduaga, decidimos buscar unos espacios para mantener la comunicación con nuestro público, con las personas que querían seguir vinculadas a las actividades artísticas que hacíamos desde acá. Pasaron estos 2 años sin poder hacer actividades presenciales. El día de hoy, por primera vez en todo este tiempo, estamos aquí nuevamente en este espacio del museo, en el auditorio, haciendo algo de música, compartiendo, charlando, vinculando a nuestro público a las actividades que se organizan desde el museo y apoyados por el Ministerio de Cultura con el programa de fortalecimiento de museos. Y bueno, en esta ocasión vamos a compartir con un joven artista muy talentoso que nos acompaña el día de hoy. La actividad se ha denominado Concierto Didáctico de Eufonio. ¿Qué es lo que buscamos en estos espacios? Durante estos últimos 2 años, desde mayo del 2020, hicimos una serie de conciertos que, más que una actividad musical netamente o solamente sonora, también teníamos un componente académico, es decir, que sea un concierto conferencia a modo de entrevista donde podamos hacer algunas preguntas, interactuar con el artista, preguntarle de qué se trata, saber cuál es el trasfondo de todo lo que hay detrás de un acto musical. Es decir, muchas veces vamos a una actividad, a un concierto y vemos el evento como tal, pero detrás de eso hay un montón de trabajo, hay un montón de actividades, hay un montón de situaciones que no conocemos y que justamente este es el espacio para acercarnos, que nuestro público empiece a conocer, que empiece a decir, ah, mira, a mí me interesa muchísimo esto, yo quiero también participar de la música, me suena mucho la idea de tocar este instrumento, de vincularme con este tipo de música. Entonces, justamente por eso hemos decidido mantener este espacio de concierto-conferencia, donde voy a estar haciendo algunas preguntas a nuestro invitado, ¿sí? Para que resolvamos todas esas inquietudes que tenemos, sobre todo en el caso de hoy con un instrumento que no es tan común como es el eufonio, ¿sí? Incluso a veces uno está como que cómo se pronuncia, cómo es este instrumento, será que yo lo he visto antes, y bueno, que este sea el espacio para conocer un poco más de él. Nuestro invitado es Mateo Mesa, es un estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca, un joven que lleva ya un tiempo en su proceso de formación musical a nivel superior, está haciendo el pregrado en música y bueno, nos va a contar un poco de su experiencia. Vamos a hacer un poquitico de música para empezar y después yo estaré haciendo algunas preguntas. Si alguien en el público nos quiere hacer también alguna pregunta para nuestro invitado Mateo, pues estamos prestos a contestar y a resolver esas inquietudes. Y bueno, pues nada, creo que vamos a empezar con algo de música. Entonces vamos con música y después empezamos a charlar. Hasta la pista no estoy bien. ¿Cuál? Ah, no, listo.
Bueno, ahora sí, oficialmente, bienvenido Mateo. Qué gusto compartir, escuchar, volver a estos espacios de música en vivo y bueno, escuchar un instrumento que tiene una sonoridad tan dulce y tan conmovedora con esta pieza. Quiero comenzar con esta parte. Bueno, primero, cuéntanos de ti. Ya yo hablé un poco, que he estado como tomando mucho la palabra. Quiero que ahora entres tú y nos digas, bueno, estás estudiando en la universidad, cuéntanos cómo un poco ha sido tu proceso con la música, cuántos años tienes, desde hace cuánto estás metido con el instrumento, todo lo que nos quieras hablar sobre el tema. Vale. Buenas tardes. Agradezco mucho la participación de este evento. Muchas gracias por estar aquí. Me presento, mi nombre es Mateo Mesa. Actualmente estoy en tercer semestre, estoy cursando la carrera de dirección de banda en la Universidad del Cauca. Mi proceso con el eufonio ha sido pues un poquito largo, un poquito corto, podría decirse. Realmente empecé a tocar el eufonio, el instrumento como tal, a los 11 años, más o menos fechas 2010, 2012, en la banda de mi pueblo, en la banda municipal. Todo este proceso empezó gracias a eso. Toqué el instrumento 2 años, más o menos, luego lo dejé por algún tiempo y volví a retomarlo por circunstancias de la vida en el año 2017 y hasta el día de hoy pues sigo con él, ¿sí? Es mi instrumento principal, me dedico a él, pues me gusta mucho. No les mencioné, tengo 20 años, vengo desde el municipio de Imuez, Nariño. Un pueblo pues muy reconocido por su banda también, por la cultura y por todo esto. Sí, mira que ahorita mencionas algo muy importante y es que es además un mensaje muy llamativo para las personas que nos están, que van a vernos en la transmisión, y es como este proceso de bandas que por fortuna se ha fortalecido mucho y que digamos que tiene bastante relevancia en nuestros municipios del suroccidente, cómo eso ha influenciado y ha permeado tan positivamente la vida de muchas personas, ¿no? Entonces tú digamos que te acercas a la música y conoces un poco del instrumento gracias a ese proceso de banda, que me imagino que sigue vigente y que es digamos lo que ha alentado a muchos de tus colegas a vincularse con la música. Y tú me dices, bueno, listo, con la banda, ¿y tú estabas directamente involucrado con el instrumento desde el principio? ¿O dijiste, no, mire, yo voy a probar un poquitico con otro instrumento, tal vez con la percusión o con la trompeta, y después te fuiste inclinando hacia allá? ¿O dijiste, no, esto es amor a primera vista, yo quiero este instrumento? ¿Cómo funcionó esa parte? Podría decirse que sí fue un amor a primera vista. Netamente pues era un instrumento, pues para mi edad era muy grande, me parecía muy grande. La principal razón por la que lo escogí es que mi hermano es intérprete de este instrumento, actualmente es profesional de eufonio. En ese entonces pues él estaba también involucrado en la banda y yo lo miraba a él, pues me daba como la motivación de escoger el instrumento, ¿sí? Entonces decidí irme sí o sí solo por eufonio. No he tenido pues otra decisión, quería trompeta o me cambié a eufonio, no, siempre fue eufonio. Ya, porque sí, es muy común, ¿no? A veces uno, sobre todo cuando está en esa etapa, digamos, inicial de acercarse a la música o a un instrumento, uno rota un poquitico por ciertos instrumentos, ¿no? Entonces si uno está en la banda, entonces a ratos que no, que quiero tocar el corno, que la trompeta, el trombón, y después ya me decidí por este. Conocemos muchos casos de muchos músicos sí que son súper polifacéticos y entonces tocan también un poquito la trompeta y dirigen y la flauta y de todo. Hay casos como el tuyo que tú dices, no, a mí me gusta el eufonio, yo me voy a quedar con este instrumento, y digamos que esto es lo que has decidido dedicar tu vida, ¿no? En el caso, por ejemplo, de tu hermano que dices se dedica a una carrera profesional puntualmente con esto. ¿Por qué menciono lo de la carrera profesional? Porque es importante que nuestro público conozca que la música como forma de vida y la, digamos, dedicación a un instrumento como este es una posibilidad para una carrera, ¿sí? Es una inclinación vocacional y que realmente pues uno puede ejercer. ¿Por qué? Porque a veces nos preguntamos, ¿no? Como que uno dice, no, los músicos estudian, los músicos hacen una carrera universitaria. Sí, efectivamente, quienes nos dedicamos a la música, y pues obviamente tiene muchos campos, pero quienes estamos en el mundo académico, pues realmente hacemos una carrera que también dura 5 años, que también tiene el mismo, digamos, nivel de exigencia que cualquier otro programa.
Y es muy importante porque yo sé que hay muchas personas que digamos que se acercan a la música con sus niños y dicen, ¿será que por allí se puede? ¿Cómo llego yo a la música? En tu caso, por ejemplo, nos dices, el instrumento era un poquitico grande, ¿no? Y al principio puede ser un poco engorroso porque claro, un niño chiquitico o una niña con un instrumento tan grande, pero pues se van dando las maneras y digamos que uno va encontrando el camino con la música. Entonces, pues bueno, súper chévere porque además comenzaste tu formación muy temprano. Esa parte de la formación y de la sensibilización hacia la música y hacia los conocimientos de un instrumento es muy importante que sea siempre desde muy temprano. Entre más temprano mejor. Ahora con esto no estoy excluyendo decir, no, si alguien empezó a tal edad pues no va a poder hacerlo, no, pero siempre es mejor tener ese grado de ventaja, como vemos acá con Mateo, pues eso permite desarrollar un grado de destreza y de solvencia con el instrumento que le va pues proveer muchísima comodidad a la hora de ser un intérprete. Bueno, ¿qué otra pregunta te quería hacer? Entonces, con esta parte del instrumento, con el acercamiento a la música, ¿cómo son tus rutinas de estudio? ¿Cómo es el grado de exigencia que tienes que hacer respecto a tu manera de vivir el día a día? Es decir, tú tienes que sentarte a estudiar tantas horas. ¿Cómo funciona esa parte, digamos, del instrumento con tu cuerpo? Porque evidentemente hay un contacto del instrumento con tu cuerpo, con tu boca, la embocadura que llaman, con la boquilla, con toda esta parte física. ¿Cómo es esa parte? Porque me imagino que eso requiere algunos límites, ¿no? Claro. Es decir, uno no puede estar 15 horas al día estudiando. Principalmente pues el cuidado como tal del cuerpo de uno pues debe ser total, ¿no? No solamente es, por ejemplo, pues voy a interpretar eufonio y solo tengo que cuidarme la boca, sino pues en sí todo el cuerpo como tal. Los músculos que más utilizamos, pues los que se exigen como tal son los faciales y todos los tendones pues como tal para los dedos. El instrumento, a pesar de que es un poquito grande, no es tan pesado. Los hay algunos eufonios un poquito más sofisticados, pues ya uno tiene que tener su correa para cargarlo, pues para que no haya mucha exigencia en los brazos. En cuanto al estudio, la rutina, pues que uno adapta la rutina a lo mejor que a uno le funciona, ¿sí? O sea, no hay como por ejemplo un método universal. No hay una fórmula mágica que dice todo el mundo le va a funcionar así. Que uno puede decir, por ejemplo, este libro tienes que hacerlo siempre, sino que uno va probando sus cosas y va mirando qué es lo que más a uno le puede servir. Uno hace por lo general rutinas de calentamiento de entre 40 minutos y una hora y rutinas de estudio pues un poquito más de una hora. Pues lo mínimo al día, sí, lo mínimo como uno puede hacer. Ya, ok. Y tú mencionas también algo muy importante y es el cuidado en general, sí, de la parte anatómica, porque también cuando uno se acerca y digamos que se aproxima al mundo de los instrumentos de viento, particularmente en este caso, y uno no se imagina toda la incidencia que tiene otras cosas que uno no creyera, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay personas que tienen un tratamiento de ortodoncia, que hay algún problema, digamos, en la parte dental, todo eso afecta muchísimo el desempeño, sí, ¿no? Claro. Que uno dice, no, pues eso es simplemente soplar, ¿no? Realmente hay todo un mundo detrás de eso, de las necesidades y de los requerimientos, aparte pues de la parte física, la respiración, el entrenamiento en cuanto a esa parte de resistencia, son un poco de cosas que uno no conoce o que como que uno imagina tangencialmente, ¿no? Pero hay detrás de eso toda una parte de preparación física. Claro, exactamente. Ya, bien, y a propósito entonces de toda esta preparación física, de todo digamos, este trabajo de resistencia que tienes que hacer, ¿cómo manejas tú los tiempos para montar tu repertorio? Es decir, tú dices, no, mire, yo tengo que montar tal repertorio y tales obras y me voy a demorar tanto tiempo. ¿Cómo distribuyes tu tiempo a la hora de organizar eso? Porque además tienes otras actividades también, digamos, dentro de la vida académica. Entonces, es decir, a veces te toca afanarte mucho y amontonar mucho trabajo. El cuerpo sí resiste si, digamos, te toca, no sé, algo de afán y hacer como comprimir mucho trabajo en poquito tiempo. ¿Cómo funciona esa parte? Pues eso sí es verdad, ciertamente pues lo que uno netamente no solo se dedica al instrumento como tal, ¿cierto? En la música pues hay más materias como tal. Entonces uno pues ya está como mentalizado y acostumbrado a la rutina que uno tiene, ¿cierto? Muchas veces pues uno distribuye el tiempo, o sea, uno tiene como prioridad el tiempo pues del instrumento como tal, entonces uno ya va arreglando tiempos. Si me queda tiempo en la mañana, si me queda tiempo a mediodía, si me queda tiempo en la tarde, sí. Uno pues vamos organizando su horario, dándole prioridad a eso. Ya. ¿Y es físicamente es agotador? O sea, lo pregunto porque, digamos, de las distintas disciplinas en los distintos instrumentos, cada instrumento tiene un grado de dificultad distinta, pero todos son difíciles.
pero hay unos que representan, por ejemplo, más dificultad física. Por ejemplo, si recordamos el caso de los violinistas o de los instrumentos de cuerda, que ellos tienen que casi deformar la mano y hacer toda esta cosa para poder lograr esa posición. En el caso de los guitarristas, que tienen que fortalecer mucho esto. Entonces, digamos que son exigencias a nivel físico distintas. Es muy agotador, es decir, para la boca, la parte facial, o sea que uno dice, uy, quedó rendido y este pobre queda que ya no quiere hacer nada más, Sí. o no es tanto como uno lo imaginaría. En cuanto a la parte física, estos músculos faciales son extremadamente pequeños, ¿sí? Son músculos que uno pues no tiende a exigir, como por ejemplo los músculos del brazo o como son los más grandes los de la pierna. Entonces uno pues en cuanto al tiempo ya se va conociendo un poquito, uno conoce sus límites, uno sabe por ejemplo cuando ya es dolor o dolor de cansancio. Cuando uno encuentra cansancio, pues descansa unos 15-20 minutos y retoma. Si ya el cansancio, o sea, es demasiado, pues uno ya deja para el otro día. Es algo raro también porque hay días que uno se cansa más, hay días que uno se cansa menos, hay días que uno puede estar tocando 20 minutos y ya no da, y hay días que uno puede estar 4 horas y ahí. No pasa nada. Sí, el cuerpo realmente es muy misterioso y es un proceso de autoconocimiento. Es decir, lo que trato de decir es este proceso de estudiar un instrumento, sea el eufonio o el que sea, es un proceso también de autoconocimiento, ¿no? De decir, mire, yo tengo estas posibilidades. Tú mencionas algo, por ejemplo, si anatómicamente, digamos, biológicamente no estamos adaptados para que estos músculos estén en tanto movimiento, y entonces estamos yendo en contra de esa situación, pero es algo que se puede entrenar y que finalmente pues es evidente que es posible y que se logran unos resultados pues estupendos. Bueno, entonces vamos a seguir con algo de música. Tú me dirás con cuál vamos primero. Sí, la primera. Ave María, listo, vamos a escuchar. Sí, por... Antes de seguir, claro que sí. hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué tocas eufonio? ¿Por qué? Esa es una pregunta filosófica bien compleja, ¿no? Principalmente, la razón más puntual que te puedo dar, yo era niña cuando escogí el instrumento, entonces uno de niño seguía más, pues, o sea, uno ve como el ejemplo o uno tiene a alguien como referencia, ¿sí? Esa referencia fue mi hermano para mí. Él también toca eufonio, interpreta eufonio, actualmente es profesional de ese instrumento. ¿Tu hermano es Jimmy? David Moreno se llama. También soy familia de Jimmy Mesa. Sí. O sea, estabas, digamos que, también por si, digamos que fue un proceso en el que una figura que te inspiró, sí, te quedaste precisamente, con esa, digamos, y con ese apego, con esa filiación hacia el instrumento, ¿no? Porque a mí me parece muy, muy curioso eso, porque sí, a veces uno no se pregunta sobre esas motivaciones, ¿no? ¿Por qué ese y no otro? ¿Por qué este instrumento que suena muy bonito y que tiene unas particularidades, pero por qué justamente este y no otro? ¿Por qué no el trombón? ¿Por qué no? Etcétera. Bueno, entonces, listo, ¿no es cierto? Sí, muy bien, gracias. Vamos a escuchar Ave María. Esta pieza es de Charles Gounod, es una adaptación de Bach, ¿no es cierto? Sí. Sobre el primer preludio del clave bien temperado de Juan Sebastián Bach. Y Charles Gounod, un compositor francés, hizo una versión que es para voz y piano. En este caso vamos a escuchar la versión para eufonio y piano. Entonces, con ustedes el Ave María. ¿Listo? Tú me dirás. Yo creo que tengo una plata. Ok. Bueno, veamos un momentito mientras resolvemos el problema de la tonalidad. No te preocupes. ¿Este transpositorio? Sí.
Listo. Bueno, mientras solucionamos la contingencia técnica, o sea, no es un error premeditado, sino que sucede que el instrumento es un instrumento transpositorio. ¿Qué quiero decir con esto? Es un instrumento que para el piano suena en una tonalidad, pero el instrumento pues está escrito en otra tonalidad. Entonces cuando tenemos estas pistas y a veces las digamos vienen diseñadas pues o prediseñadas, vienen en una tonalidad que está escrita como si estuviera para piano. Entonces si esto se toca en un violín o en otro instrumento que no sea transpositorio, pues suena en su altura real. En este caso no nos iba a coincidir. Listo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Mateo, porque ya que surgió el asunto con el instrumento transpositorio y toda esta cosa, se me ocurre preguntar algo. Bueno, lo de la transposición de los instrumentos yo trato a veces, incluso a uno, para uno como músico a veces es difícil entender porque eso es todo un sistema súper enredado, pero siempre pongo el ejemplo de los grados centígrados y los Fahrenheit. Entonces digamos que son escalas distintas de medición. Entonces yo tengo 37 grados y eso está en centígrados, pero en Fahrenheit está en otro número, y no es que la temperatura sea más alta y que yo esté más frío o más caliente, sino que es el mismo expresado en una escala distinta. Lo mismo pasa acá. Tenemos un sonido, ¿sí? En el caso de este es en si bemol. Está en si bemol. Si bemol. Entonces, por ejemplo, en el piano yo voy a tocar y toco la tecla do, pero resulta que para él va a ser un si bemol, aunque el sonido sea a la misma altura y todos estemos escuchando es un do, y en el piano va a ser un do, y yo digo eso es un do en cualquier parte, pero para él está escrito como si bemol. Entonces tenemos un sistema completamente distinto. Entonces cuando yo estoy tocando algo en el piano y lo toco en una tonalidad, pues resulta que para él es otra, y siempre va a haber como esta escala de diferencia. Esta vez la tocaste mucho más aguda, ¿no? Muchísimo sí, más claro. alta esta versión que estaba acá. Pues les comento el acontecimiento, pues tenía dos audios, uno originalmente para voz soprano y el otro originalmente para voz tenor, ¿sí? Entonces reproduje el que era para voz soprano. Ah, ok. Entonces tenía que tocar el que era para voz tenor. Un error de... Un error técnico. No, bien, pero no pasa nada. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? El instrumento y su construcción.
digamos que esta situación de que el instrumento esté escrito en otro lado de donde suena el sonido real, físicamente hablando, tiene una razón de ser histórica y es por la fabricación de los instrumentos. Es decir, cuando los instrumentos se empezaron a fabricar tenían unas necesidades técnicas y el sonido que se hacía con tal posición era el máximo que daba. Después el instrumento empezó a mejorar y ya en esa posición empezó a dar un sonido distinto. Entonces, como para no complicarle al intérprete, como que no se confundiera, entonces dijeron, no, pues síganlo llamando así y mantiene esa posición y así mantenemos un sistema distinto, y por eso hoy nos lleva a que los instrumentos transpositores hayan un montón, con una cantidad de diferencias pues tenaces, ¿no? O sea, el saxofón está por allá en otro lado, y el corno, y la trompeta, y el clarinete, y realmente se debió a eso. El instrumento en sus cualidades técnicas evolucionó y amplió su gama, ¿sí? Digamos sonora, pero para no complicarle la existencia a los intérpretes, pues le dijeron, no, pero siga llamándolo así como lo tenía en esa posición para que no se confunda. Esa es una de las razones, digamos, históricas, no es la única razón para que exista esta diferencia. Entonces, hablando de la construcción del instrumento, cuéntanos un poquitico cómo está conformado. Es un instrumento, pues bueno, uno lo ve, tú dices no es tan pesado como uno creería, ¿sí? Pero obviamente pues es más pesado que cualquier otro instrumento. Sí. Tiene un sistema de unas, ¿cómo se llama? Pistones, en qué metal está hecho, cómo se fabrica. A ver, principalmente pues el instrumento, un instrumento metálico, principalmente su cuerpo está hecho de zinc. Hay algunos, pues los instrumentos... Pregunta, ¿no es cobre? ¿O sí? No es cobre. No, pues no. Es una aleación Ya. de muchos metales, pero principalmente zinc. Estos instrumentos pueden tener tres tipos como de recubierta. Una que es la laca como tal, la que tiene este instrumento, recubierta de laca. Vemos otros con cubierta de plata. Esos son pues distinguibles por su color plateado, son grises plateados. Y el último pues es un recubrimiento de zinc, podemos ver. Pero todos los instrumentos eufonios como tal son hechos en metal. Una boquilla también de metal, esta sí es un poquito pesada. Es más maciza, ¿no es cierto? Es más sí, sólida, más densa. De estas pues hay diferentes tipos de boquilla también como tal. Vemos algunas más grandes, el aro un poquito más grande, un poquito menos profundo. ¿Cómo funciona esto? Pues nosotros generamos una vibración en los labios, con aire obviamente, haciendo pues que el cuerpo del instrumento, además de conducir pues, y amplificar el sonido de nuestros labios, también funciona como resonancia, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros es una pequeña vibración aquí. En la boquilla. Y este sonido pues se transporta al instrumento. ¿Sí? Vemos un sistema un poquito complejo, no es tan complejo, vemos una pequeña, una mediana, una grande, una más grande y otra acá en el otro lado que es un poco más grande. Súper grande. Entonces vemos, como dijo pues el maestro, el instrumento es transpositorio en si bemol. ¿Qué significa esto? Que cuando soplamos, sus notas bases y sus armónicos van a ser los de si bemol. Por ejemplo, si, fa, si bemol, fa, si. ¿Qué es lo que hacen las bombas y los pistones? Alargar el tubo, la distancia del tubo, ¿sí? Como si tuviéramos un trombón, nosotros alargamos el trombón para generar notas más graves. Entonces lo que hacemos con el eufonio es básicamente lo mismo con este sistema. La bomba pequeña baja un semitono, la bomba mediana baja un tono completo, las dos combinadas bajan 3 semitonos que serían tono y medio. Ese es básicamente pues, el funcionamiento. Estas bombas ya combinadas pues generan diferentes notas. Podemos hacer todo tipo de escalas pues, cromáticas y vemos pues el cuarto pistón, que es lo que caracteriza al eufonio pues como tal del barítono, que es su hermano, pues podríamos decirlo, que es otro instrumento que ahorita lo voy a explicar. Este cuarto pistón alarga aún más el tubo general del eufonio, pudiéndonos dar notas más bajas.
Sí, eso es lo que caracteriza pues al eufonio como tal. En el instrumento, bueno, todavía falta. Sí, no, yo quería hacerte una pregunta a propósito de lo que estabas hablando. ¿Cuál es la nota más baja, más grave a la que llega y cuál es la más aguda? Digamos, ¿cuáles son las limitaciones de eso? Las limitaciones como Es decir, tal, ¿el instrumento permite una gama altísima o es más bien reducido? es una gama muy alta, pero las limitaciones como tal dependen pues del intérprete, ¿no? Hasta ahorita pues mi nota más baja es esta, sería un Fa 2 creo que es. La nota más baja que podemos llegar con el eufonio. Y la nota más alta hacia arriba, en este momento, pues un Si bemol real. Ok, es decir, es una gama que se va ampliando, como por ejemplo en el caso de los cantantes, Sí. que ellos tienen unas notas que van, digamos, escalando hacia arriba o hacia abajo, según sea el caso, para ir ampliando, pero entonces el instrumento, digamos, permite un rango enorme y uno Sí. va escalando de acuerdo a lo que va explorando, digamos, técnicamente. Como tal, las limitaciones del instrumento como tal son, por ejemplo, tal vez la nota más baja que uno puede alcanzar, si hay pues como un límite. Hacia arriba pienso que no hay límite. Físicamente hablando, claro. Sí, ya, o sea, hacia la nota más baja el instrumento pues permite, es una nota que en este momento pues no la alcanzo. Pero hacia arriba eso ya es netamente pues de aquí. Hay intérpretes que llegan una octava más arriba pues de lo que toqué, entonces eso ya No, y que además que digamos que auditivamente también tenemos una limitación, es decir, hacia abajo es mucho más difícil que captemos sonidos, o sea, es mucho más fácil que logremos percibir más arriba, más agudos, que más hacia abajo. Entonces, si tú tocas unas notas más graves, pues es posible que las pudieras hacer, pero tampoco las podría captar el oído porque ya es demasiado grave. Ya, bien, y de la fabricación de estos instrumentos, es decir, bueno, evidentemente son muy delicados porque pues un golpe pues los el metal es muy delicado, la fabricación, digamos, toda la manera como está construido, cómo se hace, a quién se le ocurrió la idea de hacer este instrumento, es muy antiguo, porque bueno, por ejemplo hay casos de los instrumentos de viento, sabemos que están muy ligados a nuestro proceso evolutivo, ¿no? Con los cuernos y toda esta cosa, digamos, social, ritual que había, el corno y la trompeta y todos estos instrumentos. No sé si este tenga alguna relación, si fue posterior, a quién se le ocurrió la idea, cómo ha venido mejorando esa fabricación de los instrumentos. Ya, esta forma final, esta forma del eufonio en la que vemos actualmente es relativamente nueva en comparación con los instrumentos pues, y como en comparación con la historia como tal de la música. Esta pues data más o menos a mediados de 1800, esta forma del eufonio como tal. Pero sus antecesores, pues anteriormente existía un instrumento que se llamaba la tuba tenor, que pues como su nombre lo indica es una tuba pues un poquito más pequeña. También la trompeta baja, que hay unas obras pues escritas especialmente para este instrumento. Es una trompeta con la forma de trompeta hacia adelante, pero baja, o sea es más amplia, tiene el sonido muy similar a este fono. Ya, más ancha y claro, permite una sonoridad muchísimo más pareja en cuanto a parecida a la del eufonio en cuanto a la altura físicamente hablando. Ya, y esto, digamos, bueno, hoy en día debe haber una fabricación industrial y toda la cosa, ya es menos artesanal, digamos, el proceso de elaboración de esos instrumentos. ¿Cómo es el cuidado? Porque cada instrumento tiene un cuidado distinto. Entonces, si yo tengo un piano, por ejemplo, le tengo que hacer unos cuidados de controlar la humedad, de limpieza del polvo, de que las polillas, bueno, cuidarlo en cuanto a la madera porque es su materia prima. Acá, ¿cómo lo cuidas tú? Es un instrumento que se puede guardar mucho tiempo, no se puede guardar mucho tiempo, claro. Se oxida, no se oxida. O sea, al ser un instrumento de metal como tal, y al interpretarlo nosotros pues con nuestro aire, con nuestra boca, es muy importante pues cuidarlo de la humedad y de la oxidación, pues porque por ejemplo el instrumento se empieza a oxidar pues en alguna parte, es muy difícil pararlo a menos pues que uno se retire eso a profundidad, ¿sí? Esos pues es como los cuidados. El ser de metal pues es más propenso a doblarse, a recibir golpes, pues lastimosamente ya he recibido algunas por aquí. Gajes del oficio. Sí. Ya, sí, es diferencias muy marcadas porque claro, dentro del mundo de la música con todas las particularidades que tiene cada instrumento, entonces por ejemplo uno ve un violín en el caso de los instrumentos de cuerda y entonces ellos tienen otras particularidades,
cuando hay el contacto, por ejemplo, de los dedos con alguna parte del instrumento, siempre está, pues porque obviamente el sudor y toda digamos, la contaminación misma que puede implicar el contacto con el cuerpo, pues va a generar ciertas consecuencias, en unos casos más graves, en otros no. Entonces hay instrumentos que uno dice los dejan guardados y eso se vuelve nada. Claro. Hay otros que son menos delicados y pueden pasar pues con ciertos cuidados más fáciles. En el caso de un piano, por ejemplo, la movilidad de un piano es su principal dificultad, ¿no? Trasladar un piano y moverse. Con este es muchísimo más portable y bueno, tú vas a muchas partes con el instrumento y te queda mucho más fácil. Vamos entonces ahorita con algo de música nuevamente. Tú me dirás, creo que ya está emparejada, pero no estoy seguro si este es el Bluetooth. El número 2, digamos. El speaker es ¿cuál? Sí, está conectado. Sí, está conectado. Listo, entonces vamos con un bel canto, ¿no es cierto? Vamos a escuchar un poquitico de sonoridades de ópera italiana y vamos después a hablar un poco de ese repertorio porque tenemos adaptaciones hemos hecho ya 2 piezas, ¿no? Que son para voz y en este caso estamos haciéndolo para eufonio y piano. Entonces, ¿listo? Perdón. Fue mi culpa. Bueno, Mateo, ahorita escuchamos algo de bel canto y con esto quiero hablar un poco del repertorio. ¿Por qué? No sé si para el instrumento hay mucha música escrita particularmente, digamos que desde la historia reciente, por así decirlo, de la música de los últimos 5 siglos que hemos tenido la evolución del lenguaje musical, digamos es un hecho científico, o sea, no es un dato no es una estimación, sino que es un hecho, por ejemplo, que la mayor cantidad de música ha sido escrita para piano o en relación con el piano, ¿sí? Es decir, los compositores, los intérpretes de una u otra manera siempre han estado vinculados con los instrumentos de teclado, sea piano, previamente el clavecín, previamente la música litúrgica con el órgano, y es una cantidad enorme, es decir, la cantidad de música que se ha escrito para el instrumento de tecla es una cosa súper vasta. ¿Cómo es esa situación con el eufonio? Es decir, ¿hay mucha música escrita particularmente para el instrumento o son adaptaciones que hemos hecho de otros instrumentos? Aquí incluso el año pasado tuvimos a la maestra Salomé que estaba con la marimba de Chonta, entonces nos dice, este instrumento es un instrumento autóctono para el que apenas se está empezando a escribir cierto repertorio de obras académicas, porque hay mucha música tradicional pero pocas obras en este caso del instrumento. Entonces cuando son instrumentos más recientes, digamos que su historia con el repertorio es distinta. ¿Cómo funciona en el eufonio? Pues particularmente en este instrumento, al ser un instrumento nuevo, pues se podría decir que no hay, en comparación con la música clásica como tal y como para instrumentos más antiguos, no hay mucho repertorio, pero pues no podemos decir que no.
porque hay, por ejemplo, en la literatura universal, en la música universal, encontramos muchas obras escritas ya para eufonio como tal, para eufonio solo, en diferentes técnicas, ya sea multifónicos o solo, acompañado de piano, acompañado de conjuntos de cámara, para eufonio solo y orquesta también inclusivamente. Y, en cuanto a las adaptaciones, que ahorita escuchamos algo que era instrumento- para voz, digamos, en este caso se adapta perfectamente para esto. Sí. ¿Cómo funciona con otros estilos, con otros compositores? el instrumento, pues como tal en la música melódica no tiene limitaciones. Pues la única limitación que podría tener es el registro y como tal la velocidad, ya que pues al ser un sistema de pistones pues no permite cosas demasiado extremadamente rápidas como lo sería con una flauta, ¿sí? Pero pues ya serían limitaciones del intérprete, ¿no? Cada quien pues ya toca lo que le gusta. En el eufonio se puede tocar directamente sin necesidad de adaptar música escrita para fagot. Podemos tocar música escrita para cello también, violonchelo. Podemos tocar directamente música escrita para trompeta y para trombón. Esos 4 instrumentos tienen el mismo registro que maneja el eufonio. Entonces, por ejemplo, puedo tocar fácilmente no, puedo tocar pues un concierto que fue escrito por Mozart para fagot, podría ser. Música clásica acompañada de orquesta con el eufonio, sí. Hay música también que está escrita para eufonio solo. En su nombre dice, por ejemplo, sinfonía tal para eufonio o trombón, o para trombón o eufonio, ¿sí? Entonces, esta es la música pues, que generalmente se toca. Y en cuanto a las adaptaciones, pues las que uno pueda, o sea, las que uno vea que están en su registro, en el registro del instrumento, uno puede, por ejemplo, adaptar alguna canción, alguna música. Pues, por ejemplo, la canción que toqué al principio es una adaptación de un himno. Entonces, no hay limitaciones en ese Ya, sentido. ok, entonces digamos que no tiene un repertorio tan amplio, por ejemplo, como el violín, como, no sé, la trompeta, el piano, pero sí hay un repertorio que de todos modos Sí. está destinado y unos compositores que se han dedicado a escribir para este instrumento, a conocerlo. Y yo además también lo que tú decías, ¿no? Que tú puedes tocar, por ejemplo, algo que está escrito para cello, para trompeta, para fagot, o sea, realmente es bastante versátil, digamos, la sonoridad que puede alcanzar y a la que puede adaptarse con una cantidad de repertorios. Entonces, pues me parece muy, muy interesante porque es que hay cosas que definitivamente en un instrumento que no se pueden hacer en otro, ¿no? Claro. Entonces, hay, por ejemplo, no sé, yo tengo escrito algo para violín y eso a veces se puede hacer en instrumentos melódicos de otro tipo, pero a veces no, porque hay por la naturaleza del instrumento. Entonces, es decir, si yo tengo algo con violín y ese instrumento va a hacer algún pasaje que sea con dobles cuerdas, con triples cuerdas, eso es algo que no se va a poder hacer en ciertos instrumentos, no en todos. En este caso, por ejemplo, vemos que tiene una gama bastante amplia de lo que sí se puede hacer por todos esos lados, ¿no? Y bueno, pues hemos escuchado que, digamos, la sonoridad es bastante dulce, que se asemeja pues como a la voz a la voz humana, y que puede subir bastante, no es un color que sea súper brillante, es más bien dado como hacia lo grave. Sí, claro. Aquí quiero escuchar... De hecho, pues el nombre del instrumento, eufonio, está compuesto pues por 2 palabras que significa voz dulce. ¿Sí? Eufonio. Eufonio. Oh, ok. Eu pues dulce y phonium voz, ¿no? Voz, sonido, Entonces, ya. Ok, bien, vamos a escuchar algo ahorita, un vocaliz. sí, es otro Por estudio Tony. del canto. Ajá, exacto. Vocaliz es un ejercicio de, como su nombre tal vez lo infieren, de vocalización. Vocaliz es unos ejercicios para canto, particularmente digamos, de mediados del siglo antepasado, con el romanticismo, que surge este formato que es como unos estudios para los cantantes. Vamos a escuchar entonces... Por ejemplo, estos estudios están escritos originalmente pues ya sea para trompeta, trombón y eufonio, ¿sí? Ya, listo. ¿Listo?
pasar a otro, acercarnos un poco más hacia la región. Como bien tú dijiste al inicio, tú te acercaste al instrumento gracias a los procesos de banda y directamente está siempre vinculado las bandas con la música colombiana. ¿Cómo ha sido este acercamiento, esta aproximación desde tu instrumento hacia la música colombiana, hacia los géneros, hacia los aires típicos? Estoy hablando, no sé, de pasillos, bambucos, guabinas, chirimías y etcétera. ¿Cómo ha sido ese acercamiento? Porque claramente el instrumento tiene un rol muy importante en las bandas. No sé si sea como solista, como acompañante. Listo. Pues el instrumento, el eufonio como tal, llegó aquí a Colombia mediante pues, las marchas, las bandas marciales. Llegó principalmente a la costa Caribe. El instrumento tomó vital importancia en la música de bandas sinfónicas, ya que este instrumento, pues como lo mencioné, tiene pues el registro del cello y el registro del fagot. Este instrumento no entra dentro de la orquesta sinfónica, no encontramos eufonios en la orquesta, pero sí encontramos eufonios en las bandas. Es muy importante pues debido al color de su sonido, un sonido que no es brillante, es muy bonito, es dulce. Entonces es muy importante en la literatura universal, no puede faltar el eufonio como tal, en la música universal. En la música y en la música colombiana menos. No, es decir, en las clásicas bandas fiesteras o bandas papayeras que le llaman, bueno, dependiendo de la región del país. Porque, bueno, aporta un color importantísimo. Además, claro, yo también, por ejemplo, conozco un poco de los procesos de bandas. Cuando yo era niño también, no estuve vinculado como instrumentista, pero sí muy cercano a las bandas. Entonces, claro, uno siempre ve que alguien tiene allí el eufonio y, bueno, está como toda esta parte. Y tú me dices también, en las bandas sinfónicas sí es de uso obligado, o sea, está allí de rigor. Sí, generalmente tiene muchas partes importantes. En lo colombiano como tal, es el que improvisa, ¿sí? Ya. El que le da el color, el que le da la forma a ritmos como el porro, vemos fandango, vemos bambucos, el bambuco sureño también muy importante. Es vital pues como tal en las bandas y como solista hay mucha música colombiana pues adaptada y escrita ya originalmente para eufonio. Para el instrumento. Ok, tengo una pregunta. Tenemos esta pieza y tenemos otra más. Sí, tenemos. Listo, otra. Entonces, bien. Quisiera escuchar, antes de esto quisiera hacerte otra pregunta, porque, bueno, con lo de la música colombiana, también nos acercamos un poco hacia el campo de la música comercial y de la música de jazz y de todo esto. ¿Cuál es el rol o el lugar del eufonio dentro de estas músicas? Porque con música comercial, ¿a qué me refiero? Música que está diseñada para efectos publicitarios, pero también música que está diseñada para consumo, es decir, música como la salsa, como la música de tomar, como todos estos, digamos, otros espacios en los que también está presente la música, pues, que es otro campo, ¿no? Listo, pues este instrumento, el eufonio como tal, no entra básicamente en la música de jazz, ¿no? No es un instrumento que se haya hecho, por ejemplo, popular en esos tiempos como lo fue como la trompeta o el saxofón, ¿sí? Entonces no es un instrumento que comúnmente lo encontramos en el jazz. En ese formato de jazz no es así que sea el más relevante, correcto. En cuanto a la música comercial, se ve mucho en músicas como lo mencioné, populares, bailables, ya sea como la cumbia, porro o fandango. Ya, ok, la música que se conoce comúnmente como música tropical, ¿no? Sí. Ok, porque sí, por ejemplo, hoy en día vemos que la tuba está tomando muchísima relevancia en la música mexicana, sí, que se está poniendo de moda y que está sonando bastante en redes y se está posicionando. Entonces uno dice, ¿será que también va por ese lado o definitivamente tiene otros usos, pero no definitivamente con esa parte Yo comercial? Creo que más bien es como lo tradicional, ¿sí? De Colombia. Se enfoca siempre a lo más tradicional. ¿No? Ya, ok. Bueno, entonces vamos a escuchar primero esta y después la otra, ¿o? No, primero la otra. Ok, listo. ¿Cuál vamos a escuchar ahorita? Ahorita vamos a escuchar una obra, una canción, una adaptación titulada, es colombiana, titulada El río Sinú. De pronto la escucharon, pues es a ritmo de polvo. Listo.
Muy justo lo que esperábamos con, con esta región. Bueno, yo creo que a todos se nos revive en la memoria las imágenes de las corralejas y toda esta región del país y que asociamos muchísimo con la sonoridad del instrumento. Bien, bueno, antes de cerrar y de escuchar nuestra última obra, quisiera preguntarte, porque como digo, sé que en nuestro público y las personas que nos escuchan en la transmisión están personas que tal vez quieren acercarse a la música y bueno, cómo es, digamos, las proyecciones a nivel académico, cómo es el asunto de estudiar un instrumento así, es decir, el nivel de exigencia para la capacitación, cómo está ese mundo académico en este momento, es decir, en la Universidad del Cauca se está enseñando y es pionera, o ya hay muchos lados donde está fuertemente en movimiento con el eufonio, como digo, que no es un instrumento tan usual dentro de ese rango instrumental. Listo, pues en cuanto a proyecciones, el instrumento anteriormente, pues como es de origen estadounidense, principalmente pues sus escuelas, sus maestros, sus profesores están ubicadas en ese país, ¿cierto? Pero últimamente se ha empezado a desarrollar una escuela de eufonio muy fuerte, demasiado buena aquí en Latinoamérica como tal y en Colombia. Entonces está en ese proceso de crecimiento porque ya se empiezan incluso empiezan a ver artistas ya de las marcas, ya solamente de eufonio. Entonces podemos ver que la escuela de eufonio está creciendo bastante bien. Es un instrumento pues que académicamente pues podemos encontrar muchas obras que son para solista, como ya lo mencioné, solista y banda, solista y piano, solista y orquesta,
de diferentes dificultades, algunas de registro, algunas de velocidad. Yo creo que es eso. Ya, ok, o sea, hay buena perspectiva de futuro respecto a lo que va a ser, y es muy importante lo que tú dices, ¿no? Que Colombia y Latinoamérica estemos a la vanguardia en esa creación de ese repertorio, de esa escuela y de esa tendencia, pues con este instrumento, porque creo que está todo el potencial. Bueno, no, entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta entre nuestros asistentes o algún comentario. No los veo bien porque la luz. Pero bueno, perfecto. Yo quería, pues bueno, antes de escuchar la última pieza, me parece muy importante resaltar pues que es muy grato para nosotros, para el museo y para la fundación, la Casa Museo Guillermo León Valencia y la Fundación Coronado Artuntuaga, poder compartir con ustedes y con las personas que nos van a escuchar en la transmisión estos espacios de música destacados en nuestro medio, personas que están aportando mucho al crecimiento cultural de la región y del país, personas muy dedicadas, que nos muestran facetas de la música muy interesantes. Yo realmente estoy muy agradecido contigo, Mateo, porque ha sido un espacio muy ameno, lo hemos disfrutado muchísimo, hemos escuchado una música súper bonita, nos hemos divertido y bueno, creo que ese es más o menos el resumen de la experiencia que hemos tenido el día de hoy. Vamos a terminar con ¿cuál pieza? Se llama Esperando. ¿Es un vals? Es un vals colombiano. Me Me gustaría terminar pues con esa pieza. Listo, entonces bueno, vamos a escucharla antes de despedirnos. ¿Sí? Entonces, sí. Tengo otra pregunta. Sí, perfecto, qué pena. Sí. ¿Qué es lo más difícil de ser músico? De ser músico como tal. ¿Para quién va la pregunta? ¿Para él o para o para todos? En general podría ser. Sí. No, que conteste el primero. Lo más difícil de ser músico. Realmente pues uno, pienso yo, y en mi experiencia, pues mi poca experiencia hasta ahorita, pues realmente lo más difícil ha sido como el hecho pues, de que uno quiere asistir a diferentes eventos y se ve un poquito limitado pues con el coste de estos y el coste de los viajes y todo eso, ya que uno pues tiende como a querer viajar más, a hacer eventos, concursos que se hacen en otros países, podría ser, talleres, todo esto. Uno a veces se ve un poquito limitado ya por el sentido como económico. La pregunta era, ¿qué es lo más difícil de ser músico? Sí. Ya. Sí, es que no, estaba justamente ahorita reflexionando porque claro, son dificultades de mucha índole. Digamos que lo que yo mencionaría al respecto, bueno, la música, según como yo lo veo, es una vocación, es decir, como un llamado, porque es una decisión importante que implica muchos sacrificios a nivel personal, sacrificios en el sentido de, sí, muy entre comillas, porque realmente pues cuando uno disfruta mucho esta actividad no son sacrificios, entonces no es sacrificio en ese sentido, pero puede verse desde cierta perspectiva así. ¿Por qué? Porque limita mucho los tiempos, es decir, uno está muy dedicado, muy inmerso en su instrumento, sea cual sea, en su mundo de la música, y eso trae ciertas dificultades, sobre todo en la relación con el entorno. ¿Por qué? Porque claro, uno está siempre bombardeado por las redes sociales, por las fiestas, por los amigos y por un montón de cosas que no está mal. No estoy diciendo que tener una vida social muy activa esté mal. Lo que quiero decir es que a veces es un poco difícil compaginar esos dos mundos, dedicarse a una disciplina que requiere tanto tiempo, que requiere tantas horas de estudio, estar sentado en un cubículo, con su instrumento allí luchando y dando y montando, y a eso pues sumamos otras dificultades propias del contexto, es decir, lo que tú mencionas, ¿no? Las dificultades, por ejemplo, financieras a la hora de poder acceder a un instrumento. Si yo quiero dedicarme al piano, por ejemplo, entonces comprar un piano cuesta un montón de plata, comprar un instrumento cualquiera que sea siempre va a costar un montón de plata, estar como luchando contra esas dificultades del medio, pues que sabemos que tenemos unas problemáticas sociales y culturales y de muchas índoles. Entonces realmente eso es un poco la dificultad principal, ser músico y dedicarse al arte en un mundo como el actual, que tiene tanto bombardeo de lo digital y que tiene pues otras dificultades propias ya de nuestro medio. Es una lucha constante. Es una lucha que no se detiene cuando uno termina de estudiar música, sino que se mantiene, es decir, uno termina un ciclo y después encuentra otro tipo de luchas en lo académico y en lo laboral. Entonces es una batalla interesante,
pero también es una batalla que uno libra con mucho gusto cuando es una vocación. ¿A qué me refiero con esto de la vocación? Lo relaciono mucho con las personas que toman una vida sacerdotal o con una vida religiosa, ¿no? Realmente es dejar atrás un montón de cosas de la forma de vida que uno lleva para tomar otra forma de vida y dedicarse a esto. Entonces, lo mismo, ¿no? Como la experiencia del amor. Cuando uno se entrega a una persona, pues realmente renuncia a otras personas y a otras situaciones y a otras actividades por estar con esta persona, pero cuando uno lo disfruta y lo ama, pues es una actividad muy placentera y no se siente como sacrificio. Entonces, ese es más o menos lo que yo pensaría, ¿no? De las dificultades de ser músico, estar en un medio complejo, pero es un sacrificio que pues lo vale completamente. ¿Alguna otra pregunta? Por allá atrás los que están de música que nos han venido a acompañar. Don Guille. Bueno, buenas noches, primero que todo, muchas gracias por visitar al maestro. Ahora al principio usted y también el maestro Botero, de que muchas veces pues en los pueblos las bandas son como una especie que ayudan a incentivar a los muchachos porque tomen decisiones de seguir instrumentos profesionalmente hablando, ¿cierto? Como un semillero. Pues te sirvió a ti y obviamente me imagino que en su momento a tu hermano. ¿Sabes de otras personas de tu pueblo que han decidido profesionalmente con otro instrumento? O sea, por otros instrumentos. Sí, esto pues generalmente se ve en procesos pues que son que llevan pues 10, 8, 7 años desde niños que empiezan con su instrumento, le agarran mucho amor pues al instrumento como tal y es la decisión pues si es seguir con la música o seguir por o tomar otro camino, pues es una decisión dura, ¿sí? Entonces ahí se ve pues como ese amor por el instrumento, pues por el proceso, por las bandas, por la música como tal, lo que se genera, ¿sí? Y yo creo que tú lo que mencionabas también de ir creciendo con la música, acompañado de la música en tu entorno familiar además, y yo pienso, porque claro, sí, a propósito de la pregunta de eso, yo creo que estas bandas son un semillero enorme de personas que se dedican a esto profesionalmente a nivel superior en estudios universitarios. Yo creo que bien puede decirse que las universidades en el suroccidente, es decir, en el Valle, en el Cauca y en Nariño, se nutren gracias a estos procesos de bandas que se hacen en los municipios, que a veces desconocemos, que a veces no tienen la visibilización suficiente, a veces no tienen los recursos suficientes, pero realmente es importante, ¿no? Reconocer que hay un proceso detrás grandísimo, como es tu caso. No alcanzo a ver bien por el reflector, pero sé que allá atrás tenemos algunos estudiantes de música que estoy seguro que es el mismo caso que se acerca. Bueno, yo creo que vamos a escuchar entonces el vals y cerramos entonces con ustedes el vals colombiano Esperando.
Bueno, muchísimas gracias por su compañía, por estar acá en este espacio, nuevamente en la presencialidad. Estamos pues muy contentos de poder reactivar este espacio de música. Esperamos que nos sigan acompañando. La idea es organizar este mismo evento el último jueves de cada mes, entonces esperamos que dentro de 4 semanas pues nos volvamos a ver aquí con nuevos intérpretes, con nueva música para seguir charlando. Y bueno, nada, pues agradecerle mucho a Mateo que nos ha compartido algo de su música el día de hoy, a todos ustedes que han estado muy pendientes por su asistencia, por su tiempo, por sacar un ratico de su tarde para venir a acompañarnos y para escuchar algo de música. En nombre pues de la Fundación Casa Museo Guillermo León Valencia y de la Fundación Coronado Artunduaga, les agradecemos mucho, esperamos seguir contando con ustedes y les deseamos un feliz resto de tarde, noche ya y de fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, todo muy bien.